Amigos, buenas noches. No sé si me escuchan bien, por favor, si pueden, por el chat. ¿Me escuchan bien? Quería que me digan si me escuchan el audio. Se escucha muy bien, perfecto. Confírmenme, por favor, si me escuchan. Nítido, perfecto. Bueno, ante todo, le pido mil disculpas por la tardanza, sino que he estado en otra transmisión que mi amigo Ricardo Belmont me había pedido, que no la había programado, solamente pensaba el día de hoy hablar con ustedes, ¿no? Pero no puedo decirle que no a un amigo. Eh, el tema del día de hoy, estaremos una hora, me parece, sería lo más adecuado. Y me pueden ustedes hacer preguntas luego de que haga una suerte de una exposición de unos 10 o 20 minutos y luego pueden interrumpirme. Lo que quería conversar con ustedes, ¿no es cierto?, era la situación política del Perú, digamos, y lo que nos espera luego de este mensaje del 28 de julio, ¿no? Y también aclararles algunos conceptos, ¿no?, que se han estado utilizando en estos últimos meses a raíz de la campaña, ¿no? Y que ha permitido sembrar la confusión, la duda en muchos peruanos, que es una política del terror, del miedo, ¿no es cierto?, que se ha desatado en estos últimos años. Y no, concretamente del 16 de marzo del año pasado, cuando Vizcarra decretó el estado de emergencia, ¿no?, que es un instrumento que está siendo utilizado por los dos gobiernos y posiblemente por este gobierno si es que no levanta el estado de emergencia, el señor Castillo, y que atenta pues contra los derechos fundamentales de todos los peruanos, ¿no? Y parte de eso, digamos, es la estrategia del Grupo de Poder Económico para poder tener dominada la población. Fíjense, empezaremos por la situación política del país, que me parece que es lo más adecuado en estos momentos. El día de mañana debe elegirse a la mesa directiva del Congreso de la República. Y ustedes me dirán qué importancia tiene en el Perú. Es que por nuestro régimen político, por nuestro régimen constitucional, el Parlamento sigue siendo el primer poder del Estado, ¿no? Tiene preeminencia fáctica, digamos, y constitucional sobre el Poder Ejecutivo. A pesar de que el presidente controla el presupuesto de la República, que son 185.000 millones de soles cada año. Pero el Parlamento tiene la llave, ¿no? La llave de la casa, ¿no? O sea, ¿cuál es la llave de la casa? No, la facultad de elaborar leyes, de hacer cualquier reforma constitucional, legal, y que tiene que ser cumplida pues por el presidente, por sus ministros y por todos los entes del Estado, ¿no? Jueces, fiscales, Fuerza Armada. Entonces, el sistema constitucional peruano está diseñado de esa manera. Y mañana se debe elegir, bueno, a una mesa directiva que va a estar presidida por esta señora María del Carmen Galva, que es militante del Partido Acción Popular, ¿no?, en una alianza con los otros partidos neoliberales, el partido Fuerza Popular, o sea, una alianza con Keiko, con el partido de APP, el partido de Acuña, el partido Podemos Perú, con
el señor José Luna, y el partido de Avanza País que auspició Hernando de Soto. O sea, es una alianza neoliberal que está tomando el control del Congreso y de esta manera, digamos, han bloqueado todas las aspiraciones de Perú Libre para poder dirigir ese Parlamento. Lo que se viene ahora, ustedes me dirán, bueno, ¿qué importancia tiene eso? Es que la política social, económica que el presidente quiera hacer, el presidente Castillo, si es que no tiene el visto bueno, la aprobación del Congreso, que está controlado ahora voy a hablar en términos políticos, ¿no? Y distingan ustedes entre derecha, centro, izquierda. Ultraderecha, derecha, centro, izquierda y ultraizquierda. Las políticas que diseñe Perú Libre a través de Pedro Castillo van a ser desestimadas, ¿no? Y una de las más directas es el asunto de la nueva Constitución, ¿no? La Asamblea Constituyente, que para mí era innecesaria porque en estos momentos, ¿no? Porque yo entiendo que hacer una Constitución es importante para una sociedad, ¿no? Porque ahí ustedes, nosotros, los 33 millones de peruanos, definimos qué cosa queremos hacer con nuestras vidas, qué cosa queremos plantear en la economía, en lo familiar, en lo social, en lo militar, en la seguridad ciudadana, en nuestros derechos fundamentales, en la regionalización, en los municipios. ¿Qué es lo que queremos nosotros como peruanos que sea la política de un Estado, la política de un gobierno? Eso se llama poder constituyente, porque en una sociedad política el poder constituyente es el poder de los poderes. No existe por encima del poder constituyente otro poder. Por debajo del poder constituyente están los poderes constituidos, que son el poder ejecutivo, que está en manos del presidente Castillo, el poder legislativo, que está en manos de la Alianza Neoliberal con la señora María del Carmen Alba de Acción Popular a la cabeza, está el poder judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional. Entonces el poder constituyente es el poder de poderes, y es un poder absoluto que nadie lo puede, digamos, restringir. Ellos pueden hacer lo que crean conveniente en función de lo que quieran la mayoría de peruanos o la mayoría de miembros de una nueva sociedad. Porque las leyes, las normas no se estancan, el derecho va cambiando continuamente. Y hay necesidad de adecuar, ¿no es cierto?, las normas a la realidad social y política de una sociedad, de cualquier sociedad. Entonces, Castillo no va a poder hacer mayor cosa, ¿no? Y ya el Parlamento, digamos, decidirá, pues inclusive hasta la viabilidad de su gabinete, ¿no? El gabinete que vayan a elegir ellos, el día lunes también se va a designar el gabinete y al primer ministro. Porque ese gabinete de repente no le dan la confianza, digamos, y inmediatamente cae, ¿no? Y tendría que llamarse otro gabinete, armarse otro gabinete, y así estaríamos en una suerte de ingobernabilidad. Esa es la importancia del Congreso, del Parlamento, ¿no? Y ellos se han propuesto, ¿no?, la alianza de derechas, o sea, lo que llaman la derecha unida ahora, ¿no? Que es una consigna de la izquierda unida, digamos. Ahora la derecha unida, digamos, ha tomado el control del poder, y el segundo paso, digamos, va a ser la vacancia, sacarlo, digamos, a Castillo, digamos, y meter preso a Cerrón, ¿no? De esa manera controlan totalmente el poder acá en el Perú, y seguirá pues con su constitución fujimontesinista, ¿no es cierto?, por 5, 10, 15, 20 años. Porque en esencia lo que en el fondo se está discutiendo es la viabilidad de sus negocios, ¿no? Lo que ellos quieren es mantener sus negocios, sus ganancias, tanto en el Perú, de todas las corporaciones nacionales y también de los grupos económicos de poder, ¿no? ¿Y qué se puede hacer ante eso? Evidentemente han sido malas las decisiones que ha tomado Perú Libre y Cerrón en estos últimos días. Y Castillo tampoco ha podido leer, digamos, el escenario político, ¿no?, que se le abría. Su falta de experiencia, ¿no?, su falta de
conducción política, ¿no? Porque es un problema también de liderazgo, ¿no? Porque ser presidente, ser un estadista, pues es diferente a ser un dirigente gremial, ¿no? Por la mala asesoría, por el círculo, ¿no? Que lo está rodeando, es un grupo de caviares ahí, que se han infiltrado, que están ahí y que no lo sueltan, ¿no? Están pegados a Castillo desde día y noche y Castillo, como no conoce estas cosas, digamos, de políticas económicas, de salud, políticas financieras, ¿no? Políticas de desarrollo del país, no va a tener las posibilidades de efectuar el gran cambio, ¿no es cierto?, que habría prometido al país. Entonces, ese es el problema, ¿no es cierto?, que hay, digamos, en el Perú en estos momentos. Sintetizo, ¿no? Los grupos de derecha han tomado el control del Parlamento, tienen el control del Poder Judicial, del Poder del Tribunal Constitucional, tienen el Ministerio Público, tienen el Banco Central de Reserva con el cual se maneja la política monetaria de nuestro país, tienen el control de todos los entes militares, de la policía, indirectamente porque ellos, digamos, pueden sacar las leyes que ellos crean conveniente. Si hubiera un problema de tipo constitucional de contienda de competencias. Y el problema de mayor envergadura que se viene en estos momentos ahora es la designación del gabinete. Hasta donde tengo información, no va a ser un gabinete, pues, de cambios, ¿no? Va a ser un gabinete que va a llevar a cabo la economía del país en la misma ruta en la que nos encontramos desde el año 90. El neoliberalismo va a continuar en nuestro país sujeto a los programas, a los dictados del Fondo Monetario del Banco Mundial. Ahí no va a haber ningún cambio. Ahora, ¿la situación es peligrosa para Castillo? Claro que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque él tiene un problema muy grave, ¿no?, que tiene que ver con las promesas electorales que hizo. Y acá va a venir un desembalse de peticiones, un desembalse de necesidades, ¿no?, que la población tiene. Los trabajadores, ¿no?, los profesionales, los médicos, los trabajadores estatales, los maestros, los pobladores de los asentamientos humanos, los pobladores de las comunidades, en la sierra, en la selva, van a reclamar sus derechos. Derecho a comer, derecho a un trabajo, derecho a la salud, ¿no? Y la economía peruana está quebrada en estos momentos. Acaba de reconocer el ministro de Economía, un ministro totalmente, pues, incapaz, ¿no es cierto?, nefasto para el Perú, que estamos debiendo 310.000 millones de soles de deuda pública, más o menos 75.000 millones de dólares, que es la herencia que nos está dejando. O sea, estamos súper endeudados, ha caído la recaudación tributaria, y es improbable, pues, que en ese escenario los peruanos podamos tener mejoras, bienestar. Entonces, la única posibilidad que tenía Castillo en estos momentos, hasta el día 28, es restaurar la Constitución del 79, ¿no? Que no es que sea la panacea, no es que sea la que nos va a solucionar los problemas. Como les he dicho muchas veces, las constituciones no se comen. Las constituciones son un medio, no son un fin, ¿no? Es el marco normativo en el cual actúan los poderes públicos, las autoridades, y que fijan los derechos fundamentales que tenemos todos nosotros, y delimitan la estructura de las competencias de los poderes públicos. Pero tenemos esa Constitución del año 79, ¿no? Tenemos que tiene una cláusula pétrea que permite, digamos, su restauración inmediata, y no nos costaría un centavo, porque ya está hecha. Está hecha la Constitución. Una nueva Constitución, una Asamblea Constituyente de la cual yo soy partidario. Yo soy partidario de la teoría democrática del poder constituyente, de que en una sociedad el único autorizado para resolver los problemas fundamentales de una comunidad humana es el pueblo. El pueblo es el titular del poder
El pueblo es el fundamento del poder, no las grandes corporaciones, no el comercio, no los canales de televisión, es el pueblo, no una encuestadora. Que hoy han salido varias encuestas que engaña, que tima, que se toma la atribución de hablar por los 33 millones de peruanos. Yo manejo estadística y sé cómo se hacen esas encuestas que son fraudulentas, que son lesivas, ¿no es cierto?, inclusive al interés de la población. Entonces acá el problema es concreto, el problema es bastante conocido en nuestro país. ¿Qué hacemos frente a esta situación? Esa es la gran pregunta, ¿no? Ahora sí voy a pasar, digamos, a contestar las preguntas que me van a hacer ustedes y luego en un segundo momento voy a hablar de lo que el cuentazo del comunismo, ¿no? De que con castigo si viene el comunismo no va a pasar absolutamente nada, les adelanto. Es una gran mentira. Pero voy a contestar las preguntas para entrar a ese segundo punto. A ver, acá me dicen, el BCR quedará en manos de... Claro que sí, el BCR va a seguir con la hoja de ruta, ¿no es cierto? Porque ellos son los representantes del Banco Mundial, el Fondo Monetario. Otra pregunta. Sí. Acá mis colegas del Colegio de Abogados de Lima, ¿no?, que son gente brillante, ellos que conocen el derecho saben que yo no los estoy engañando. Además yo enseño esto, ¿no?, en la universidad, durante 30 años he enseñado esto. Es el ABC del derecho constitucional, ¿no? No se puede engañar a los colegas. Ahora, ustedes saben que el doctor Aníbal Torres es un buen profesor, es mi colega en San Marcos, es un tipo que conoce, ¿no es cierto?, derecho. Pero ustedes saben que en el derecho hay especialidades, ¿no? Hay penalistas, hay civilistas, hay constitucionalistas, hay laboralistas y procesalistas. Él es un buen abogado civilista, toda su vida se ha dedicado al derecho civil. Yo soy un experto en derecho constitucional, no solamente soy doctor en derecho y soy doctor en ciencia política, yo soy máster en derecho constitucional y en derechos humanos. Soy magíster en ciencia política y gobierno. Y el derecho constitucional se hace sobre la base de la teoría política. El que no sabe teoría política no puede hablar de derecho constitucional porque es un simple abogado leguleyo, ¿no? Porque el derecho constitucional es un derecho político por excelencia, ¿ya? Eso es fundamental. Ahora, yo no conozco todo, pero soy un especialista en esa materia. He estudiado, he escrito sobre eso, sé, digamos, cuáles son los alcances, sé cómo se hace la hermenéutica. Y por eso yo les he expuesto, ¿no?, públicamente los fundamentos, ¿no? No es una especulación mía. Les estoy hablando desde el punto de vista de la ciencia política, de la teoría del poder y del derecho constitucional. Y les he dicho que es viable la restauración de esa Constitución del 79 porque sí, no es que esté viejita, la Constitución norteamericana tiene 250 años. Y en el Perú hay precedentes, ¿no? El año de 1823 se dejó sin efecto por Bolívar esa Constitución que fue la primera que tuvimos. Porque Bolívar instauró mano militar en su constitución vitalicia y derogó la constitución del año de 1823. El año de 1827 esa constitución se restauró, la del 23, y se dejó sin efecto la constitución de Bolívar porque era producto de una imposición antidemocrática de Bolívar. El año de 1860 se dio la Constitución firmada por Ramón Castilla. El año de 1866-67, el general Mariano Ignacio Prado dio un golpe de Estado, como lo hizo Fujimori el 5 de abril. Tomó el poder por la fuerza y abrogó la Constitución de 1860. A los 2 años, cuando se recuperó la democracia,
el año de 1868 se restauró la Constitución de 1860. Y esa Constitución de 1860, que había sido derogada, abrogada, duró hasta 1920, es decir, estuvo vigente desde 1860 hasta 1920. O sea, precedentes acá en el Perú hay. Y lo ha dicho el Tribunal Constitucional en una sentencia del año 2003, firmada por Javier Árbol Andini, que en esa época era presidente del Tribunal Constitucional, donde señala que la restauración de la Constitución en el Perú del año 79 es viable, es legítima, es legal. ¿Ya? O sea, no hay ningún tipo de impedimento para restaurar. Es una cuestión de decisión política. Entiendan, no es una decisión legal, es decisión política. Yo ya he elaborado la norma, ¿no es cierto?, para hacer ese procedimiento que no se los puedo decir públicamente. La norma está hecha. Son cerca de 13 artículos, con la cual sin ningún problema se restaura esa Constitución del 79 y nos ahorramos un gran problema en el Perú. Y empezamos el problema ya de solucionar los problemas esenciales de los peruanos. Comida, trabajo, eliminar la pobreza, ¿no? Y ponemos una suerte de remedio, ¿no es cierto?, al saqueo neoliberal que se ha producido en estos años, en estos 30 años. ¿No? El Estado va a regular la actividad de las empresas privadas conforme, digamos, a una situación, digamos, justa, tanto para los inversionistas extranjeros y tanto para el Estado peruano y para los 33 millones de peruanos. ¿Es posible? Sí es posible hacerlo. Y el Perú va a obtener ganancias, ¿no?, que son legítimas y que se pueden invertir en darle agua y desagüe, medicinas, hospitales, educación gratuita, digamos, a millones de peruanos, tanto aquí en la costa como en la sierra. Pero es una decisión política. Ahora, ¿por qué el señor Pedro Castillo no quiere tomar esa decisión? Hasta donde lo conozco, digamos, es una persona que tiene muchos temores. No define, digamos, no entiende, ¿no es cierto?, que se están muriendo miles de peruanos, se han muerto 200.000 peruanos, se van a seguir muriendo si es que no se hace algo. Y el que tiene el poder en estos momentos debe de hacerlo. Había una objeción que se hacía respecto a la Constitución del 79, ¿no? Dice que ya pasó 30 años, ¿no?, y que el que debió restablecer esta Constitución fue el primer presidente que tuvo el poder cuando Fujimori dejó, digamos, la presidencia, cuando se exilió o cuando se fugó a Japón. El presidente fue Paniagua y luego Toledo. O sea, ellos han debido ser los que restauren la Constitución del 79. El doctor Valentín Paniagua, como buen abogado que es, o que era, mejor dicho, porque ha fallecido, sabía, ¿no?, que él tenía una gran responsabilidad frente a la historia y a los peruanos. Y lo que hizo, o sea, acuérdense ustedes, cuando asumió la presidencia en forma interina, y lo hizo, me parece, prudentemente y lo hizo bien, antes de restaurar la Constitución del 79, pidió la opinión de juristas, de especialistas, de 25 especialistas. Y los especialistas, luego de cerca de 6 meses de estudio, dijeron que sí, era viable la restauración. Pero en eso se produjo la transferencia con Toledo. Y el problema se trasladó al Parlamento, digamos, de esa época. Y en la comisión que estuvo presidida por Henry Peace, luego de debates y cambios de ideas, porque ahí las grandes corporaciones también mandaron a sus agentes ahí para impedir que se restaure, se llegó al acuerdo de que era viable, legítimo, digamos, restaurar la Constitución 79. Inclusive, como les había explicado una vez, Javier Tezcanseco,
había sido mucho más preciso, ¿no? El artículo primero decía del proyecto que habían preparado ellos, artículo primero, anúlese la Carta de 1993. Los sectores de derecha en esa época decían, no, no hay que poner esa palabra, hay que poner la palabra de deróguese. Entre anúlese y deróguese hay una gran diferencia. Y eso se los explicaría en otra oportunidad, ¿no? Pero tiene que ver con los efectos jurídicos, ¿no es cierto?, de una nulidad. Cuando ustedes dicen anúlese, está señalando la nulidad ipso iure. Es decir, esa carta jamás existió, la carta de Fujimori. Si usted dice deróguese, usted le reconoce legalidad, legitimidad a la constitución de Fujimori, que saqueó al país. Usted reconoce la legalidad del golpe del 5 de abril o autogolpe del 5 de abril. Usted reconoce el robo, el saqueo que se ha hecho del país. Usted reconoce, digamos, que son legales los contratos leyes, las concesiones, los peajes, el gas. Usted reconoce que está bien la privatización, que se hizo el robo de los cerca de 9.000 millones de dólares en la venta de los activos del Estado. Entonces, ahí se entrampó, digamos, esa discusión. 2003, 2004. Y terminó el periodo de Toledo, ¿no? Todos pensaban que Alan García, en memoria de Aya La Torre, iba, a pesar de que Aya La Torre no participó físicamente porque estaba enfermo en la elaboración de esa constitución, que iba a reivindicar la Carta del 93. Pero Alan García, ya ustedes conocen la historia, ¿no? La del perro Lordelano, ¿no? Alan García lo hicieron pasar por el aro, digamos, y sencillamente se vendió, pues, traicionó. Y llegó Humala, y Humala, ustedes acuérdense, porque es su historia reciente, ¿no? Humala juró por el espíritu de la Constitución de 1979, ¿no? Y él, digamos, había prometido que iba a restaurar esa Constitución. Y se vendió, se entregó, traicionó, digamos, a los peruanos. Y luego vino Kuczynski y Vizcarra, ¿no? Kuczynski, ustedes saben, pues es el representante, o era el representante de la gran corporación transnacional, ¿no? Y era imposible, pues, que él quisiera restaurarla, ¿no? Lo que pasó fue que esto entró en un silencio, ¿ya? En un silencio legislativo, hasta que llegamos al 2021, donde Castillo tiene la posibilidad, el poder, porque solamente depende de él, depende de su firma. No depende de Cerrón, no depende de nadie, depende de la decisión política que tome Castillo. ¿Ya? O sea, si Castillo en estos 3 días que quedan no toma la decisión política, la historia lo va a juzgar. Y el Perú perderá, pues. Seguirán muriéndose nuestros hermanos en la costa, en la sierra, en la selva. No le auguro mayor cosa grandiosa en el gobierno. Va a ser la versión de Vizcarra y de Sagasti más que de Vizcarra. Porque Vizcarra defraudó, malversó el tesoro público en forma impune, digamos, y el problema que tiene Castillo ya, bueno, que la fiesta ya terminó, pues ya se reventaron los 60.000 millones más 35.000, más 15.000, son cerca de 120.000 millones de soles que desde el 16 de marzo Vizcarra y Sagasti han defraudado. Y si no lo dice eso el 28 de julio Castillo estaría encubriendo ese gran robo, digamos, a los peruanos. Porque tiene que nombrarse una comisión investigadora sobre la deuda que se ha contraído y los gastos que se ha hecho durante el COVID. Entonces, esa es la situación, mis queridos amigos, ¿no? Es dura, pero es la realidad, pues. Y nosotros tenemos que ponernos a pensar, ¿no? ¿Qué hacemos ahora, de acá hacia adelante, ¿no? Yo no me ilusiono de este gobierno, ¿no? Tampoco quiero ser asesor, nunca lo he pedido, nunca he sido asesor de nadie. Yo toda mi vida me he manejado de manera autónoma, ¿no? Alguna vez
varias veces me han pedido que sea ministro, no ha aceptado porque las condiciones eran totalmente, digamos, indignas, ¿no es cierto? Porque te piden a ti como ministro que firmes una hoja de ruta, te ponen ahí a los viceministros, te piden que hagas esto y lo otro. O sea, te utilizan como un maniquí, ¿no? Y la verdad que yo no estoy para esas cosas a esta altura de mi vida, pues. Esa es una de las razones, ¿no? Pero esperemos, pues, esperemos, no perdamos la fe, ¿no? De que esto, el pueblo recapacitará, el pueblo, digo, no Castillo, el pueblo recapacitará. Y en una próxima elección que va a ser más temprano que tarde, digamos, porque de repente lo vacan, el pueblo tendrá que tomar, digamos, una decisión mejor, ¿no? No equivocarse, no dejarse engañar por los cantos de sirena. Entonces voy a contestarle algunas preguntas ahora para que hablarle del comunismo. Ya, veo preguntas. Los ministros son títeres del grupo de poder, ¿no es cierto? El ministro es títere del grupo de poder, pero el grupo de poder le da la indicación al premier y al presidente, pues. El grupo de poder directamente no te la da. Yo tengo experiencia, yo he sido asesor principal en la Contraloría General de la República y sé cómo es el poder. Cuando era muy joven todavía. Recién había salido de la universidad, digamos, y pasé, y yo supervisaba, fiscalizaba la actividad de las empresas, de 25 empresas públicas, y cuando reparé los robos, la corrupción, el presidente me dijo que cambie los informes que había hecho. Yo me negué. Y opté, le mandé mi renuncia por escrito y buenas noches a los pastores, ¿no? Porque yo no voy a estar avalando robos. Sé lo que es ser asesor y no es para mí pues una cosa del otro mundo, ¿no? Por eso le digo que decisión política, ¿no? Es fundamental. Y en eso yo coincido con Ricardo, ¿no? Que es amigo mío, ¿no? Que es un tipo que ustedes deberían hablar con él, ¿no? Que a la altura de su vida, digamos, es un hombre que nunca, hasta donde lo conozco, tengo 31 años que lo conozco, es mi amigo, nunca ha robado. Ha sido denunciado, tiene más de 800 procesos, yo lo he defendido. Ha salido limpio de todos los procesos. A él y a su padre, me acuerdo. Es un hombre de experiencia, es un tipo que ha manejado el municipio en pleno terrorismo y lo ha hecho muy bien, está en sus obras. Pero él, pues, como tiene 75 años, cree que, y yo le he dicho claramente, ¿no? Que él recién está entrando a una etapa crucial en la vida de un ser humano, ¿no? Eso se lo explicaré cuando hable con él en directo ahí en su programa. Pero habría que convenzan ustedes. Yo ya le he hablado varias veces y es necesario, digamos, por el bien del Perú, que él asuma esa obligación, ese deber frente a los peruanos, ¿no? Creo que lo haría bien si tuviera un cargo de importancia, lo haría bien, tiene experiencia, no va a robar porque un hombre a los 75 años de vida que robe no es posible. No es posible, además conociéndolo a él, su ética y su forma de ser. Entonces, acá tengo una pregunta, a ver. Al cambio del procedimiento de constitución, no, los asesores no conocen, pues ellos son simples abogados. O sea, no es que yo quiera menospreciar o quiera yo decirle que no saben, no. Los abogados solamente saben leer códigos y constituciones. Esta es una hermenéutica mucho más grande, ¿no es cierto? Que tiene, digamos, todo un basamento de teoría política. Y tiene que analizar la situación política, económica y jurídica de una sociedad, de un Estado en un momento determinado. O sea que los abogados van a hacer muy poco acá. A ver. El procedimiento para regresar a la Constitución del año 79 es muy fácil. ¿Ya? Como le digo, la norma está hecha. El problema es la decisión política del presidente de la República. Eso es todo. Basta, digamos, la decisión de Castillo y su firma y se acabó el problema.
Ya, me pregunta acá si es posible y viable la nueva constitución a través del referéndum mediante la recolección de firmas. El asunto es bien simple, ¿no? De hacerlo, sí, se puede recolectar las firmas, pero el problema es que por la vía del Congreso no tienen los votos, no tienen 87 votos, solamente tiene 37 votos. Y eso es, si es que no empieza la célula, digamos, o el grupo de Perú Libre a dividirse, ¿no? Porque se irán 4, 5, 6 de ese grupo. Y si lo quieren hacer por el referéndum, por la vía directa, sin pasar por el Parlamento, le van a anular. El tribunal, con un simple amparo, el Tribunal Constitucional anula eso, digamos, o el Jurado Nacional de Elecciones no le da trámite. O sea, que están juntando las firmas por las puras. El camino es otro, ya yo lo he explicado eso. Mire, yo no necesito entrevistarme con Castillo, yo he hablado 2 veces con Castillo. Ya se le he explicado, juntamente con Ricardo, ¿no? Ya hay testigos, ¿no? Pero yo no puedo hacer más, ¿no? ¿Qué más dice acá? En Chile tiene la reforma constitucional, tiene otro cariz. Ellos están copiando, por ejemplo, hasta donde sé, tengo información de juristas chilenos, de gente que está viendo este asunto allá en Chile. A mí me pidieron que le mande la Constitución del 79, yo se las he enviado inclusive con anotaciones mías, porque querían que les mande el proyecto mío, ¿ya? El proyecto de un grupo de juristas peruanos que hemos hecho, pero eso no se los he enviado. Yo le he enviado la Constitución que 79 con unos apuntes. Y ellos han puesto observación en 10 artículos que están ahí y que para ellos son una novedad, ¿no? Si yo les enseñara la Constitución chilena, pues una Constitución como la del 93, ¿no? O sea, quiere reemplazar esa Constitución de Pinochet, digamos, por una Constitución que adecue nuevos derechos: derecho a la vivienda, derecho a la muerte digna, derecho a la pensión nivelable, derecho a la educación gratuita, ¿no? Porque ahí no tienen ese derecho, ¿no? Está mercantilizada la educación, ¿no? El derecho a la salud, gratuita también. El derecho a la vivienda, bueno, y son 12 artículos que ellos están copiando de nuestra Constitución del año 79. Pero tiene otro cariz y además se le da importancia, pues, a los derechos de los LGTB, de los minorías étnicas, ¿no es cierto?, que tienen derecho a ser atendidos en sus demandas, ¿no? Por ejemplo, una de las reformas que se debería hacer en la Constitución del 79 solamente es variar una palabra, ¿no?, que está en la definición del Estado, ¿no? Si ustedes analizan, ¿no es cierto?, el artículo 79, fíjense lo que dice, que es un artículo maravilloso, ¿no? El Perú es una república, dice, democrática y social. Acá hay que agregarle coma, plurinacional o pluriétnica, como ustedes quieran. Y continúa, ¿no? Independiente y soberana, basada en el trabajo. Eso es lo que dice la Carta del 79. Ahí habría que agregar una palabra: plurinacional o pluriétnica. Eso es lo que quieren hacer los chilenos, agregar eso, y están copiando nuestra Constitución, la mexicana, la colombiana, la argentina, la brasileña, la española, la portuguesa. Lamentablemente, pues las cosas son así. Acá me dice un caballero, que no es viable la recolección de firmas. No es viable políticamente. ¿Por qué? Porque tienen un problema de que no hay ningún artículo que autorice en el Perú la Asamblea Constituyente de manera directa. No existe. Primero tendrían que reformar el artículo 206. Y para reformar ese artículo tienen que tener Perú Libre 87 votos.
no tiene 87 votos, solamente tiene 37. O sea, le faltan 50 votos. O sea, es imposible. ¿Ya? Acuérdense de mí, ¿eh? Hoy día 25 de julio, se los digo, ¿no? Cuando Cerrón, cuando Bermejo se entere o se den cuenta de sus como dicen ellos, pelotudeces, ¿no es cierto?, burguesas, porque esos son pelotudeces burguesas, y deberían leer, ¿no es cierto?, este libro, ¿no es cierto? Si es que ellos se consideran leninistas, deberían leer este libro, ¿ya? De que lo que están haciendo, digamos, es el antileninismo. Se están conduciendo como unos mencheviques, digamos, eso se llama cretinismo parlamentario, se llama eso, ¿no? En la jerga marxista, ¿no es cierto? Son unos, que dice el libro, ¿no? Lenin dice, redomados, revisionistas, ¿no es cierto? Socialistas de palabra, pero derechistas en los hechos, ¿no? O sea, tienen que pensar, ¿no? Tienen que saber o tienen que entender que las cosas no son como ellos creen. Eso se llama dogmatismo político. Y deberían leer también el trabajo de Lenin, ¿no? El impuesto en especie. Lea, a Castillo no le digo que lea eso porque él no va a entender eso, pero Cerrón sí. Cerrón es un tipo inteligente. Pero no lo leas dogmáticamente. Bermejo y Cerrón no lo lean, y Bellido, ¿no? Que son gente inteligente, gente que léanlo, digamos, contextualizando el lugar, lo que llaman el espacio-tiempo en el que Lenin escribió eso. Ya, en la Rusia de 1918, luego que se produce la Revolución de Octubre. Y tiene, digamos, es una explicación, ¿no? Eso se llama un paso adelante, dos pasos atrás. Ellos me entienden, ellos conocen, digamos, al menos deben conocer, ¿no? Esas teorías. Entonces, si ellos entienden la situación histórica, política y económica de la Rusia de 1918 a 1923-24, pueden entender que la situación del Perú podría tener alguna salida política, pero no la que ellos están pensando hacer. ¿Ya? No es la que ellos creen. Están leyendo de manera equivocada. ¿Qué más dice acá? Lo del curso estoy esperando, ¿no es cierto?, que se inscriban 1000 ciudadanos que tengan interés, y yo no tengo ningún problema en dictarles los cursos. Es un curso de teoría política moderna donde les voy a explicar la teoría política que se estudia en los grandes doctorados de las universidades de manera muy simple, muy asequible a todos, para que nadie los engañe, pues. Por ejemplo, y voy a entrar acá, hablan del comunismo, que el Perú va a ser comunista. Hay mucha ignorancia sobre esto. Fíjense, acá tengo son 22 volúmenes, ¿no es cierto?, del marxismo, y 30 volúmenes del leninismo, y 10 volúmenes de lo que es el maoísmo. Y tendrían que leer todos esos volúmenes para que ustedes puedan más o menos, pero le hago una síntesis. Y acá estoy citándole los libros auténticos, ¿no? Porque esto no es un invento mío, de que quiero hacerles a ustedes hacer, digamos, una interpretación ajena a lo que es el marxismo puro, el marxismo ortodoxo. Acá está, ¿no?, en la crítica del programa de Gotha, dice. Es una obra que escribe Marx, digamos, 1875, ¿no es cierto? Y se reproduce en 1881, lo reproduce Engels. Cuando Marx hace una crítica, ¿no es cierto?, al programa político del Partido Socialdemócrata Alemán, que era el partido socialista en esa época, ¿no?, dirigido, digamos, por
varios políticos, ¿no es cierto?, alemanes. El programa de Gotha es como decirles el programa de... Gotha es una ciudad en Alemania, es como decirle el programa del Bicentenario acá en el Perú que estaba en Rolando Castillo, ¿no? Entonces, Marx hace una disección, una destrucción, digamos, de ese programa. Y ahí no se había hablado mucho del comunismo, ¿no? Y ahí es donde Marx empieza, digamos, a precisar, ¿no es cierto?, en detalle, ¿no?, lo que significa, digamos, el comunismo, ¿no es cierto? Y luego esto lo desarrolla, lo desarrolla, digamos, Lenin en El Estado y la Revolución. Miren, se lo voy a resumir en breves palabras. Uno, para un marxista ortodoxo, puro, la transformación del capitalismo supone dos etapas. La primera etapa es la construcción, digamos, de un Estado socialista dentro de una sociedad socialista. Y la segunda etapa significa, una vez que en el Estado socialista se haya llegado a una situación de abundancia, de riqueza, hacia el paraíso, ¿no? Todos tienen carro, todos tienen casas, vivienda, comida. Entonces, ahí entramos a la segunda etapa que se llama sociedad comunista. No hay Estado comunista, porque la sociedad comunista supone, el primer acto que va a hacer es desaparecer, o mejor dicho, el Estado se extingue, el Estado socialista se extingue. Al extinguirse el Estado socialista, ya no hay policía, ya no hay Fuerza Armada, ya no hay Parlamento, ya no hay Poder Ejecutivo, ya no hay derecho, ya no hay leyes, ya no hay cárceles, ya no hay clases sociales, ya no hay lucha de clases. Ya, eso es el paraíso en la tierra, eso es el comunismo. ¿Ya? Y acá lo dice, se lo cito en la crítica del programa de Gotha, ¿no es cierto? Lo dice en boca de Marx. En el Estado socialista funciona sobre el principio: a cada quien su capacidad, a cada quien su trabajo. ¿Ya? En la sociedad, no en el Estado, en la sociedad comunista se aplica el principio: a cada quien su capacidad, a cada quien su necesidad. En el comunismo, si tú quieres, trabajas o no trabajas, puedes dedicarte a las artes, a la danza, al baile, a la pintura, puedes enseñar, puedes trabajar. Es un gobierno, probablemente no hay un gobierno, llaman, digamos, la administración de cosas. Porque hasta antes del comunismo dice que se administra a las personas, no. En el comunismo, administración de las personas. Se lo leo, ¿ya? Dice Marx, que, criticando, ¿no?, a los dirigentes alemanes, ¿no?, cuáles son las características esenciales, ¿no es cierto?, de un Estado. Ya. Dice, ¿qué transformación sufrirá, dice, el Estado en la sociedad comunista? ¿No? Entonces, contesta Marx, dice, entre la sociedad capitalista, o sea, la que vivimos nosotros y la que vivía Europa en esos momentos, entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista, dice, o sea, hay un intermedio, ¿no es cierto?, un periodo de tiempo, un periodo de transformación revolucionaria de la primera en la segunda, o sea, en la transformación de la sociedad capitalista en una sociedad comunista. Dice, a este periodo corresponde, dice, un periodo político de transición. ¿Ya? O sea, en el socialismo, dice, hay Estado, dice, tiene que haber Estado. Y ese Estado es un Estado de dictadura revolucionaria del proletariado, dice, ¿no? Y tiene que ser así, ¿no?, dice Marx, ¿no? ¿Por qué? Porque en el socialismo todavía hay clases sociales, en el socialismo hay lucha de clases, en el socialismo todavía hay explotación, hay plusvalía,
¿no? Entonces hay reivindicaciones políticas, ¿no? Entonces eso, le preguntan a él, ¿cuánto va a durar eso? No se sabe. No se sabe, va a haber fuerza armada, va a haber represión, va a haber policía en el socialismo. ¿Por qué? Porque el Estado, dice, es una máquina, ¿no es cierto? Es una maquinaria del gobierno de dominación, dice. Estoy leyendo a Marx, ¿no? O sea, no es una invención mía. Y finalmente, ¿no? Dice acá, al final de muchos años, centenares de años, dice, cuando la sociedad socialista, el Estado socialista, haya llegado a la superproducción, a la abundancia de riqueza, dice, el Estado ahí se disolverá por sí mismo y desaparecerá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Estado para ellos es una institución transitoria que se utiliza en la lucha de clases, en la revolución, para someter a los adversarios. Por eso que dice que es un absurdo de hablar de Estado comunista, porque en el comunismo no hay Estado. En el comunismo no hay clases sociales, todos son iguales. En el comunismo no hay propiedad privada, no hay herencia. En el comunismo no hay policía, no hay jueces. No hay fuerza armada. No hay congresistas. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es eso? Es un paraíso, pues. Entonces le preguntan a Marx, ¿y cómo se resolverá, digamos, los problemas, si es que hay problemas entre las personas, dice, ¿no? Entre los seres humanos, hay peleas, conflictos. No, responde, no, Marx responde, ¿no? Dice, los conflictos serán mínimos, ¿no? Y son tan mínimos, digamos, que las personas directamente, dice, sin jueces, sin fiscales, ¿ya? Van a resolver sus problemas. ¿Por qué? En base a las leyes no, dice. En base a las normas morales. ¿Ya? Es la moral, dice, en el comunismo la moral es tan alta que los seres humanos van a aceptar sus errores y se van a corregir. Y no hay necesidad de meterlos a la cárcel, no hay necesidad de hacer una represión violenta. ¿Ya? Eso es comunismo. Entonces, cuando hablan pues de que el comunismo te va a quitar esto, lo otro, que por acá, que por allá, eso es absolutamente falso, que va a haber represión, eso es absolutamente falso. Le estoy dando a ustedes la información directa, ¿no? De lo que ellos han señalado, han escrito. Estado hay en el socialismo. Hay represión, hay propiedad, hay clases sociales, hay lucha de clases. En el comunismo, como para ellos, ¿no? Para mí es una utopía, es un sueño. Hay riqueza en abundancia. Si tú quieres, puedes tener el carro que quieras, la casa que quieras, el departamento que quieras. Lo usas mientras vivas y cuando mueras eso vuelve otra vez a la comunidad. ¿Tienes hijos? Bueno, tus hijos lo pedirán al administrador de la época. Pero no hay propiedad. Y no hay rico, no hay millonario, según los comunistas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿no? En la ciencia cualquier teoría tiene que contrastar la teoría, de cualquier tipo, ¿eh? O sea, lo que le da nivel científico a una teoría es si la teoría puede resistir a la contrastación empírica. Y contrastación empírica significa contraponer el concepto contra una situación real. Porque lo otro es contrafáctico. Todo el resto de teorías son contrafácticas, son especulaciones, como las teorías neoliberales, ¿no? Las teorías liberales, todas las teorías que hay, el fundamento de todas las religiones. Pero en la teoría científica tienen que ser contrafácticas. Y es bien fácil hacer la prueba de la teoría. Pregunta: ¿en qué país de la Tierra, en qué país del mundo existe una sociedad comunista donde se cumplan este modelo? Porque es un modelo, ¿no? Modelo previsto por Marx. En Cuba no existe, porque hay Estado, hay policía. Todavía están en un estado, digamos, totalitario, centralizado, autoritario.
Ahí no hay comunismo. En Venezuela peor, pues. En Venezuela hay capitalismo y economía de mercado, sino que hay un partido fuerte que controla, ¿no es cierto?, con Maduro a la cabeza del poder, con la Fuerza Armada. ¿Dónde? En China no hay. En China hay Estado, hay represión, en China hay clases sociales, en China hay todo lo que ustedes observan. En Corea peor, en Vietnam igual. O sea, no existe en el mundo ningún país que tenga la condición de ser un Estado comunista. Por lo tanto, el modelo jamás se aplicó, el modelo jamás existió y solamente quedó pues en una suerte de construcción, digamos, política, ¿no?, de estos pensadores, ¿no? Y la prueba más evidente, la prueba terminante de esto, ¿ya? Cuando Lenin, digamos, tomó el poder el año 17 en Rusia y luego Unión Soviética, muchos pensaban, ¿no?, que, bueno, pues se está construyendo el socialismo, ¿no es cierto? Y de ahí todo el mundo se iba a convertir en una suerte de un gran sistema socialista mundial, ¿no? Ese proyecto, ese modelo de socialismo, no comunismo, porque jamás la Unión Soviética fue comunista, a pesar de que existía un partido comunista ahí. Ese modelo terminó el año de 1991, cuando se disolvió la Unión Soviética y se restauró totalmente el capitalismo en Rusia. ¿Ya? Las razones se las puedo explicar otro día, por qué se restauró el capitalismo en Rusia. O sea, toda la construcción del modelo soviético, de socialismo real en un país, fue destruido el año 91. Ahora, ¿por qué sucedió esto o por qué no? Para otra reunión. Ahora sí. Yo lo que les he señalado solamente es, le estoy traduciendo de manera lo más simple que puedo, digamos, porque esta es una teoría muy abstracta, digamos, es lo que es el comunismo como modelo, según la propia versión de Marx, Carlos Marx. Evidentemente yo no soy comunista, ustedes lo saben. Yo soy un humanista. Y le digo que es una utopía, pues. ¿Ya? Entonces, creo que muy bien acá, José Luis. Jesucristo, claro, acá tengo la Biblia, si quiere le puedo citar los pasajes. Eso se llama comunismo primitivo. Antes de Jesucristo fue Platón. Platón habla del comunismo. Lean ustedes su libro, La República. En la página 166 está ahí todo el modelo comunista ideado por Platón, que luego fue tomado en parte por Jesucristo. ¿Ya? Entonces, ese es el modelo, es la construcción de ellos, pues. Yo no la comparto, pero la tengo que explicar para que ustedes se sepan ubicar, ¿no? Lógico, es una utopía. Les he dicho que ¿qué cosa es una utopía? Una cosa que... otro comunista teórico fue Tomás Moro, ¿no es cierto? Lean su libro La Utopía. ¿Ya? Y a pesar de que Tomás Moro era un católico así, ortodoxo, ¿no? Romano, y ahí lo mataron por no renunciar a su fe, ¿no?, católica. Pero él, vean la utopía, comunismo. Pero ¿en qué se diferencian esos comunismos del comunismo marxista? Estoy hablando de la teoría. Es que el comunismo marxista, digamos, es un comunismo materialista. El comunismo platónico es un comunismo idealista, al igual que el de Tomás Moro. Hay otro comunista más, Tomás Campanella. Revisen ustedes en la historia. ¿Ya? Pero tienen ustedes que leer no, les digo, hay mucha gente, digamos, ingenua, mucha gente tonta o dogmática, que lee folletos, ¿no? O lee algún video en YouTube y ustedes tienen que leer la fuente original. Esto se llama fuente primaria, y leerlo a interpretar, no que se lo diga otro, porque los otros pues distorsionan, ¿ya? Distorsionan el pensamiento. ¿Para qué? Para hacer psicosociales, como se ha hecho en el Perú, ¿no? De que el comunismo que por acá, que te va a... El Perú jamás va a estar en manos del comunismo, eso se lo digo al 100%.
Lo usan como un instrumento psicosocial. Y en alguna otra oportunidad, ahí tengo todos los cuadros, ¿no es cierto? Las diferencias de cómo empieza esto, ¿no? Al principio de la humanidad, cómo se va gestando, cómo se va transformando, digamos, las clases sociales, y cómo se llega, cómo fue en Rusia, cómo es en China, cómo es en Corea. Ahora, si has leído acá, me dice acá, has leído mi lucha de Hitler, también le puedo explicar sobre el fascismo con las fuentes originales. Aquí tengo el libro de Hitler. Ya. El miedo, a Serrano no le tienen miedo, están equivocados, no le tienen miedo a la persona, sino a lo que él representa. Ya. En una próxima sesión yo les voy a explicar con mayor detalle, con cuadros, ya, así que no, en ninguna parte del mundo, no, allá y acá, y ustedes me dirán, en Maduro, en Venezuela, en Nicaragua, Ortega, en China, en Corea, en Vietnam, tienen que leer este libro, ¿no? Es un libro escrito por un sociólogo alemán, ¿no? Los partidos políticos, ¿no es cierto? Son como 3 volúmenes. Ahí le explica por qué Venezuela es Venezuela, ¿no? Ahí funciona lo que se llama la ley de hierro de las oligarquías partidarias, que se aplica, digamos, tanto a los partidos de izquierda como a los partidos de derecha. ¿Ya? En otro día, con más calma, les explicaré esto. Que dice, si el tribunal se queda como, bueno, él va a seguir siendo dueño, ¿no? O pondrán a otro, ¿no? De su calibre, ¿no? Ahí ellos tienen un equipazo, pues, ¿no? De agentes, de intermediarios. Ya. Que en Corea del Norte hay una dictadura totalitaria, Es que el comunismo, tal como lo plantea Marx, digamos, dice, no, inclusive ahí en la parte del programa dice, ¿no? Cuando se implante el comunismo, digamos, recién las personas, los seres humanos, entrarán al reino de la libertad, serán libres. ¿Se dan cuenta? O sea, antes no hay libertad, con el comunismo recién libertad. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué dice que hay libertad? Porque no hay clases sociales, pues no hay conflictos. Si nadie desea lo de otro, ¿para qué se van a pelear? ¿Para qué se van a quitar cosas si todos tienen? Todos comen, todos viven bien. Todos tienen casa, vivienda, medicina. ¿Quién va a querer codiciar lo del otro? Esa es la teoría que empieza la libertad, todos son libres, pero es una utopía, pues, ¿no? Listo. ¿Qué libros? Es bien complicado. Si lo oyen los libros, ahí lean hay un libro, lo tengo acá, las 3 fuentes del marxismo, ¿no es cierto? Otro día les voy a precisar, por ejemplo, quieren leer algo de esto, digamos, tienen materialismo dialéctico histórico, si quieren entender, ¿no? Acá está toda la teoría, ¿no? Acá dice, ¿no? Marx dice, ¿no? Ya con esto termino ¿cómo es el comunismo? Dice, ¿no? Fíjate, creo que esto es lo más claro que hay, que ha escrito Marx, fuente original. Dice, cuando ya no exista ninguna clase social a la que haya que mantener sometida, dice, cuando desaparezcan junto con la dominación de clase, junto con la lucha por la existencia individual, no habrá ya nada que reprimir, ni hará falta, por tanto, el Estado. Dice, el primer acto en que el Estado se manifiesta efectivo como representante de la sociedad, o sea, la toma de posesión de los medios de producción en nombre de la sociedad, es, dice, a la par, su último acto como Estado. Entonces, la intervención de la autoridad del Estado con sus tribunales, parlamento, jueces, derecho en las relaciones sociales se hará superflua.
en la vida social y cesará por sí misma. Dice acá en la parte final, ¿eh? El gobierno sobre las personas será sustituido por la administración de las cosas y por la dirección de los procesos de producción. El Estado se extinguirá. ¿Ya? Ahora, hay una diferencia entre esta teoría del Estado, de la desaparición del Estado, del marxismo, respecto al anarquismo, que es otra teoría parecida, pero tiene su diferencia. Ya. Entonces, caballeros, les agradezco, ¿no?, su atención, ¿no? En una clase, perdón, en una clase, en una, así, una reunión así, bastante ligera, les podría explicar con más detalle esto, para que tengan mayor precisión. Entonces saben ubicarse, ustedes saben decir, les voy a precisar lo que es en teoría política los partidos políticos, ¿no? Y cómo ustedes pueden identificar a un partido de derecha, de centro, de izquierda, de ultraderecha. Ya. Ya. Ya, lo primero que tenemos que pedir al nuevo gobierno que levante el estado de emergencia. Eso es vital porque no podemos vivir en un estado así dictatorial. Eso sí, yo voy a ser frontal con así. Soy abogado, yo sé. En este caso que los derechos fundamentales de todos nosotros son necesarios para vivir. Cualquier contacto me escriben a mi Facebook, ¿ya? Cualquier contacto. ¿Y cómo se administra el comunismo? Acá le estoy leyendo lo que dice Marx, ¿no? O sea que no es un invento mío, no es un cuento mío, es versión directa, fuente directa, ¿no? Para que no los engañe esos que se dicen comunistas, que ni siquiera han leído, digamos, son comunistas de folleto. Acá en la versión directa del propio Marx. El Estado se disolverá, dice, se disolverá y se administrará la producción, las propias personas, sin necesidad del Estado. ¿Ya? Tengo 20.000 libros, por si acaso, en 4 bibliotecas. Estaba pensando en, si me pasaba algo, donarlo pues a mi alma mater, ¿no? a San Marcos. Ya. En otro día conversaremos con más amplitud, caballeros y damas. Muchas gracias por la atención. No será la primera ni la última. Si llegan a 1.000 personas, con todo gusto. Yo no soy soberbio, no soy como ustedes, sino que tengo mucha disciplina. No soy muy metódico, ¿ya? Pero no tengo problemas. A mí mi formación me ha costado más de $350.000 durante 32 años. No tengo ningún problema en transmitirle lo que sé, pero hay que hacerlo orgánicamente. Y aquellas personas que quieren aprender, yo todavía sigo aprendiendo. Yo estoy metido en un agujero negro, ¿no?, en estos momentos. Cuanto más leo, más desciendo y no tiene salida esto. No hay fondo. Ya, les puedo explicar lo de Bolivia, de cualquier país, eso se llama política internacional. Les puedo explicar eso, pero con más tiempo, con más orden. Primer mensaje a ustedes es de que lean, no se dejen engañar, ¿no? Para que sepan tomar sus decisiones. ¿Ya? Si llegamos a 1.000 personas, con todo gusto.
ya porque yo tengo un problema acá, tengo un problema en las cuerdas vocales, ¿no? Porque yo dicto 7, 8 horas de lunes a viernes. Y ya estoy exigiendo demasiado a mi cuerpo, digamos, y el otorrino me ha dicho, tengo que medir esto, ¿ya? Esa es la única razón, pero yo con todo gusto no tengo ningún problema. Y les voy a enseñar con fuente directa, ¿ya? No con folletos, no con volantes, ¿no? Que eso es lo que ustedes tienen que aprender. Si quieren aprender política, empiecen con este libro. Este libro es importante. Este libro de Rousseau, ¿ya? Y el discurso de Rousseau, Marx copia a Rousseau. Lean el discurso sobre la desigualdad de los hombres, ¿ya? Rousseau es 1768, Marx es 1850, ¿ya? O sea, 90 años después. O sea, esta es una de las fuentes. Y acá habla de la propiedad, ¿no? Cómo aparece la propiedad. Y Marx toma esas ideas, ¿no? Las rebobina y las... y si quieren leer a Lenin para que sepan lo que es el marxismo-leninismo, ¿no? No la tontería que tienen que leer las obras completas, ¿no es cierto?, de Lenin. Obras completas. Son 25 tomos. Entonces ahí tienen que aprender algo de la historia de Rusia, de Pedro el Grande, para que sepan, ¿no?, de por qué Lenin escribe esas cosas, ¿no? Y si quieren aprender lo que es el maoísmo, digamos, tienen que leer los 12 volúmenes de las obras escogidas de Mao Zedong. Y tienen que estudiar, digamos, la historia de China, ¿no? Los 2 milenios, para saber por qué los chinos piensan como son y como son ahora. Pero eso en algún momento adicional les estaré explicando. Con mi amigo Ricardo Belmo, quizá no sé, el lunes o martes, haga un comentario político ya una vez que las cosas estén consumadas para ver qué podemos hacer, ¿no? El proyecto es que presentar alcalde municipal acá en Lima y 42 alcaldías distritales y 23 gobernaciones regionales por el movimiento cívico Obras Perúes. Entonces ya Ricardo les explicará a ustedes eso. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Me tienen a sus órdenes para cualquier cosa. Nos vemos.